Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, y hoy, en nuestro curso bíblico, así de todos los días, queridos amigos, queremos reflexionar sobre el versículo 19, 26, 19, Hechos de los Apóstoles. Desde ese momento, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celeste. Eso es lo que nos dice el versículo 19. Es decir, que aquí el tema principal es un poco la fidelidad, fiel a la visión celestial, upeala o subrayasea. En este discurso que Pablo está haciendo ante el rey Agripa II. Bebé Berenice, que es la hermana del rey. Están también algunos tribunos y están también personas importantes de la ciudad. Y además está el gobernador Festo. Pero recordemos que Agripa lo que había dicho. Entonces Agripa le dijo a Festo, me gustaría escuchar a este hombre. Y enseguida le responde Festo, mañana lo oirás. En fin. Esto quedamos un poco así, ciertamente que detrás de todo esto hay una gran teología. Ubeago dice que la buena noticia anunciada por Pablo, como Hechos de los Apóstoles, nos dice, capítulo 1, de los versículos, incluso de los versículos 7, podemos comenzar a leer un poco capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Entonces dice que será anunciado desde Jerusalén. Y después se va a hablar abriendo, ¿verdad? Judea, Galilea, hasta llegar hasta los confines de la tierra. Y para que puedan llegar hasta los confines de la tierra, coabeñan de ellas exágina cómo se está organizando este camino. Cómo se está realizando. Para ella va Becatú ya abrió hoy, de Jerusalén, etc. Ya habíamos llegado a Grecia, a muchos lugares. Pablo ha hablado, pero ahora queremos llegar más. ¿Y cuál es la estrategia o cuál es el camino que Dios utiliza? Bueno, ahora estamos haciendo a través, primero era la presentación de Félix, que se le cambia, viene Festo, ahora viene también Rey Agripa. Y te imaginas con los grandes tendotacuera que tienen una relación directa nada más y nada menos que con Roma. Roma, capital del imperio, ¿entiendes? Hasta llegar hasta los confines. Dice, para que pueda llegar a los confines, tiene que llegar primero al centro. Desde un lugar
pequeño, insignificante, llega hasta el imperio y desde el imperio, una vez que comienza a expandirse como pólvora se va irrigando Jope y entonces nos oye cuac. Después vamos a llegar en el 313, ¿verdad? Con Constantino, el que va a hacer luego ahí un decreto de Constantino, en que él oficializa y dice, bueno, con Anaye hay que unificar el imperio. Imagínense el imperio romano en ese momento, lo que significaba. Hay que unificar todo esto. ¿Y cómo nosotros vamos a unificar? Y lo vamos a unificar solamente a través de estos valores y principios que van mucho más allá de las diferencias que nosotros tenemos humanamente hablando. A ver, entonces, veñan de Yararupi, veñan de Icatútala, Yayocuaya, Yojejuja, Yaguataoñondi. Miren que Constantino piensa, porque entiende que este es el camino. El cristianismo es el camino, ¿verdad?, que tiene que llevar a la unificación de las personas. Cuando él habla de una unificación del pensamiento de las personas, de su propio imperio, de las propias realidades con las que él está viviendo, porque es un imperio tan grande, con tanta diversidad, lo que Pablo decía, la diversidad que existe entre nosotros, sin embargo, formando un solo cuerpo. Entonces ya no formal de ahí Constantino, pero esto ya vamos a estar en el 303. Ahora estamos viendo la estrategia, ella va peñan de Yara hoy purúgina, tanto a Félix, a Festo, ahora a Agripa, y llegaremos después hasta el César. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Nuestra gloria es la cruz del Señor, de quien viene nuestra salvación. Él es vida y resurrección. Cristo y su cruz, la salvación, triunfaremos. El que quiera venir tras de mí, que se niegue y renuncie a su
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ñande Yarañe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duermen en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida ahí en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad,
que mi amor sea decirte sí hasta el final. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros con este versículo 19, desde ese momento le dice Pablo al rey Agripa, no fui desobediente a la visión celeste, no fui desobediente. Es decir, nos habla de cierta manera aquí de una fidelidad, decíamos, fiel a la visión celestial, como me la historia, y por lo tanto, los protagonistas principales, ciertamente, que son Pablo y Jesús. O sea, él está contando su historia. Yo, con respecto a Jesús. Pero la hindúa Abe y Yai. Porque le dice y le nombra Rey Agripa, le dice. Desde ese momento, querido Rey Agripa, no fui desobediente a la visión celeste. No fui desobediente. Es la fidelidad a la visión celeste. Y por lo tanto, al recibir Pablo esta visión celeste, responde, queridos amigos, con dedicación, con mucha dedicación, es decir, se añandú a se mopirimba o poco jereje lleva a saber, saber. Todo eso que nosotros estuvimos viendo, estábamos diciendo, Pablo mismo va contando, ¿verdad? Todos caímos a tierra, decía en el versículo 14. Es decir, Dios pone pata para arriba mis proyectos. Umisa calcular, pues umisa acuepisa, pues ya pone hina y bajabe, me han dicho un pase. Totalmente me cambia mi visión. Esto es algo fenomenal, ¿verdad? Porque nos hace entender que el que dirige la historia va a ser siempre Dios. Y por lo tanto, en este versículo 19, cuando dice desde ese momento, Rey Agripa, no fui absolutamente desobediente a la visión celeste. No fui desobediente a la visión celeste. Bueno, si yo no soy desobediente a la visión celeste, quiere decir que yo recibo esta visión de Dios y ahora respondo con dedicación. Eso es lo que quiere decir. Y Jesús, que es llamado y guía también, Jesús le llama de esta manera a Pablo, ¿verdad? Le está llamando, es un llamado. Da a Pablo esta misión de ser su testigo y predicador. Después de este encuentro con Jesús, ciertamente, en el camino a Damasco, Pablo se mantiene fiel a la visión celestial que recibió. Eso es lo que tenemos que subrayar. Fidelidad, fidelidad. Peñandeñas en dúo, hace yo que fuera. Yandeco esta vez se hace con andú porque una vez la gente upa isha, te cogen dúo, peñandellarañe, ay, sabe, isha. Hay cosas interesantes. Como he tenido ese país, como he la televisión, y en un momento estuviste hablando del compromiso cristiano para el país de bautismo. En tu ya pues acá. 3 minutos donde ya pues acá, vete peneñe eru vive allí y pago de compromiso, a pago y reina ander ayana, pendere coeres, peñan de ya no me, a peo poco seré, o poco seré, llamando, ese, eva y se upeagina. O sea, ¿qué significa lo que Dios me está pidiendo? A ver, he calculado, me mucho ejemplo en la familia, me mucho ejemplo con respecto a nuestras relaciones. Hasta de poner de país. Llego ahí, de caura pues, a pedir la compromiso en tu ahí. O poco se, porque quiere decir que se anda ya pues, na peña de ya votar. Da ya realizar ya cierto y te la haré porque hambre ahí la familia. Está de poner man de a reconocer. Interesante. Se les sabe para ese apretado cuando me di cuenta, ¿verdad? Que justamente esto es lo que Pablo está haciendo. Él es fiel a la palabra de Dios. Y entonces cuando él siente también, porque él se deja tocar y se deja transformar
Y cuando él se deja tocar y comienza a predicar, entonces tiene que anunciar. A operar en Golañante ya eres cuave, pe lema importante te diga, haya repetido San Pablo, ay de mí si no evangelizar. La ñante llevan de ya pueden operarse yo que fuera. Nañamos sarambiriamo, peñan de yarañe, es anda ya igual, cae la moñón de la pizza, acuérdame. Entonces, ababe, araca, eve, oye, da peñan de yara, pe ica ua obitata obesa, Pedro Gadid obitata obesa. Porque ababe de iso, ababe no ñe en lluvia, tena, entero, tengo vos a zapante, lluvia, pensa, todo va bien. Ya le mando Ana, Benedicto XVI, acuérdense de todo se vuelve relativo, a la relativa es decir, todo vale aquí, todo vale, todos somos cristianos, todos podemos cualquier cosa. Estilo protestante ya por la añade religión de acuerdo a nuestra conveniencia. Vea relativo si yo quiero ver. Normalmente es porque hay algo insatisfecho que nosotros no aceptamos a operar en Yandela ya, o chocar para puperi. Porque upe de ella jeca la ñane insatisfacción ñamo injanmo bebé. Porque nañañe convertisei en síntesis. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Espíritu, ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de botono, paz de llanto. Espíritu, ven, luz santísima penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra.
seguía, ven y Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos y Familia, es la persona clave en caso de que se agravara la salud del Papa Francisco. En sus manos está la carta de renuncia frente a una posible incapacidad permanente para gobernar, que Jorge Mario Bergoglio ha dejado firmada. Previendo él una circunstancia futura, sabiendo de su delicada salud con la que contaba, porque recordemos que el Papa ha sido intervenido 2 veces de los pulmones, ha tenido reiteradas decaídas de su salud durante su obispado, incluso en Buenos Aires. Él, preveyendo una futura hipótesis de eso, presentó su carta de renuncia al Camarlengo. El Código de Derecho Canónico en la legislación de la Iglesia recoge la posibilidad de que el Papa no esté capacitado para gobernar. Imagínate que el Papa, por ejemplo, llega a estar que necesita de una ventilación mecánica asistida de tal magnitud que él, por ejemplo, tenga que hacer lo que comúnmente se le llama entubado. Yo hipotizo, si los médicos llegan a determinar que el Papa no puede ya respirar por sus propios medios, sino que necesita de la asistencia mecánica permanente para mantenerse respirando, para estar vivo, ahí podría ser una, digamos así, activación de la sede impedida. Porque recordemos que el estar intubado implica que una persona está incominducido. En todo este proceso, el cardenal Kevin Farrell sería el encargado de activar la carta de renuncia escrita por el Papa. Su papel como camarlengo es clave. Es súper fundamental, porque en un caso de sede impedida, él sería el autorizado para hacerlo. Quien declara la que se encuentra la Iglesia en sede vacante, sin gobierno del Papa, es el camarlengo. Él tendría que, es un papel fundamental.
Nacido en Irlanda hace 78 años, Kevin Farrell es el camarlengo o asistente de cámara del Papa desde el año 2019. También ejerce como prefecto del dicasterio para los laicos, la familia y la vida dentro del Vaticano. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Introducción General a la Biblia. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Yara Ñe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando siempre en nuestro estudio bíblico, Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 19. Este día hablamos de fidelidad. Es decir, después de que Dios, dice Pablo, me tocó, me llegó, desde ahí yo comienzo a ñamindu uaisha y yo soy fiel a lo que Dios me pidió. Desde ese momento de ahí, Pablo. Vamos a ver, al rey Agripa, nada más y nada menos que al rey Agripa. No fui desobediente. Upeago ñande ya hoy, hebreo vego ye shama. Veango la verbo shama es en du. Pero en hebreo shama quiere decir también obedecer. No fui desobediente. Upeago dice ina. Ajendu ñande ya iba a shama Israel. Shama Pablo en duque. Jaupear entonces con ese amui. Peñan de yara iba a cuese. Amui pese no debe como criterio y valor de mi camino. Upea dice obedecer, querido amigo. Upea dice obedecer. Upea las hace. Porque ñande abite pese esta mañana la oí porque pues ella como era bueno. Sea predicamente a veces aishantes ya estudiar, ya hombre tu peñan de yara y señante. Ojalá también que a mí el Señor me dé toda esa fuerza, ese espíritu, esa consagración que, por ejemplo, le da el Señor a nuestros obispos, por ejemplo, ¿verdad? Porque son los obispos, por ejemplo, que predican en Caacupé. Caacupé veo ñandeña gendú, miñan de obispo, cuera, getamba, eso es nuestra realidad. Pero estamos hablando en Duceya hoy, entonces quiere decir que no hay fidelidad a la escucha. Y justamente son esas autoridades que tienen que escuchar. Ya, Notre Dame es importante, de que la ñan de pueblos a la ñan de gente. Es decir, somos títeres. El poder detrás del poder ya lleva. Entonces, diga, tú y la llevaré con la tendo taisam. Entonces aquí hay que pensar un poco. Moco de pavo y a llevarla. Oye, eno con amba con ave. Anda ahí, moco de pavo. O sea, es una responsabilidad demasiado grande. O si no, ¿saben qué, queridos amigos? Nos estamos haciendo como Pinocho y Yapú, Pinocho. Ve allí, vámonos. O si no, nos estamos haciendo como títeres. Upea dice entonces, dende y Yapú iba a ver, sino que otro lado, Yapú a la, Yapú se ande. Entonces, reimindio, ve. O si no, como dice el Evangelio, con algo Biblia entero moimba. Naña contenido de la ña inventa y tere porque upeyente mañana ya echana peñan de yara y añade. Por ejemplo, Ezequiel cuando habla, al final de cuentas ustedes son lobos vestidos de cordero. ¿Entendiste? A ver, entonces ñandeña seña mozarambilla por la ñande anuncio, ñan de tema hoy, la ña cambiata, etc. Pero sin embargo, tenemos, y eso se nota de lejos, estamos en el mismo esquema. Eso se llama una estructura, y la estructura la que nosotros, estructura de pecados, iba de la ñande obispo cuera de Medellín, ¿verdad? Estructura de pecado. Entonces cuando estábamos dentro de la estructura de pecado, entonces todos caemos en eso. Coco es de físico, lleva explicaña de interesantísimo sobre el agujero negro. El agujero negro, qué interesante. Y él decía que esa masa es tan fuerte, decía la gravedad. Y entonces en la medida dice que se van apagando los astros y han cumplido una función. Dice que hay un agujero negro siempre que tiene una fuerza tremenda, que cuando los astros se van apagando y ya no tienen la suficiente fuerza de gravedad para mantenerse, entonces son comidos. Les agarra y les mete, apela al agujero negro y lo forma parte de su masa. Interesante. Me acuerdo lo explicar por una vez, pero si es no ve si gusta hindú y pone tegolas allá de gobe lento. Entonces cuando no tenemos ya esa fuerza espiritual de Dios, hoy collan de ahí como esos astros, que el agujero negro, a pegar la diablo y la negro ya de la ya la satanás ya es tan fuerte, dice, que ya es sin retorno.
retorno, sin retorno. Espero que la misericordia de Dios, antes de que nosotros entremos en ese agujero negro sin retorno, que podamos restablecernos con esa fuerza de gravedad espiritual para hacer siempre el bien. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Evangelio según Lucas. En el primer video exploramos la representación de Lucas sobre Juan el Bautista y Jesús como el cumplimiento de la historia de Israel y de las promesas de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, observamos a Jesús inaugurar su misión y traer las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres de Israel, personas de estatus social bajo y también personas que eran marginadas. Y Jesús enseñó que este reino está de cabeza. Todos los valores sociales comunes están al revés. Esta sección culminó con Lucas mostrándonos cómo Jesús era un nuevo Moisés a punto de traer un nuevo éxodo a través de su muerte en Jerusalén. Así que llegamos a la larga sección en el centro del libro, donde Jesús guía a su nuevo Israel en un viaje hacia Jerusalén. Esta parte del libro consiste principalmente en las enseñanzas y parábolas de Jesús dadas en el camino a varias personas con las que se encontraba, principalmente a su creciente grupo de discípulos. De esta manera, Lucas ilustra el seguir a Jesús como un viaje, como algo que haces donde aprendes mientras vas por el camino de la vida. De manera que, primero, Jesús invita a sus discípulos a esta misión mientras envía a un grupo de ellos a adelantarse anunciando el reino de Dios. Desde el principio, ser un discípulo significa participar en la misión del reino de Jesús apropiándote de ella. Y conforme los discípulos de Jesús regresan, Él empieza a dar varias enseñanzas acerca de la oración, acerca de confiar en la provisión de Dios. De hecho, es en estos capítulos de Lucas que Jesús habla más acerca del dinero, las posesiones y la generosidad que en cualquier otra de sus enseñanzas. Si seguirle a Él es realmente como andar por un camino, debe producir esta mentalidad minimalista, creando una libertad de las posesiones que permite la generosidad radical. Otro tema clave en estos capítulos es la continua misión de Jesús para los pobres. Así que, mientras viaja, Él sigue formando a su nuevo Israel y se encuentra con muchas personas que están enfermas o ciegas. Él se encuentra con samaritanos que son antiguos enemigos del pueblo judío y con Zaqueo, un hombre judío pero que dirige la recolección de impuestos para los romanos. Todos estos marginados sociales se encuentran con Jesús y son transformados por este encuentro. Así que se unen a su comunidad del reino, la cual Jesús describe como una gran fiesta de banquete. Él está aquí para buscar y salvar a los perdidos. Así que está celebrando cuando las personas descubren la misericordia de Dios. Pero no todos en esta fiesta están felices. Lucas incluye múltiples historias de Jesús en banquetes con los líderes de Israel, y todas se convierten en acalorados debates donde Jesús confronta su orgullo e hipocresía. Y así, estos banquetes, en contraste, son capturados de la manera más memorable en la parábola del hijo pródigo. Un padre tiene 2 hijos, y uno neciamente se va y desperdicia toda su herencia. Pero eventualmente regresa arrepentido, y su padre lo perdona y hace una gran fiesta para celebrar. Mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Pero el hermano mayor, que jamás dejó a su padre, está enojado y resiente la generosidad de su padre hacia el hijo inmerecido. Ahora, en esta famosa parábola, Jesús está explicando toda la misión del reino a estos líderes. Sus fiestas representan la gozosa bienvenida de Dios a toda clase de personas en su familia. El único requisito es la humildad y el arrepentimiento. Así que esto resalta la tragedia de los líderes de Israel, quienes rechazan a Jesús y a su comunidad del reino de cabeza. Esta resistencia a Jesús crece y Él, finalmente, llega a Jerusalén para la Pascua. Conforme se acerca a la ciudad, Él está llorando. Sus discípulos lo están adorando como el rey mesiánico, pero los líderes de Israel lo están denunciando. Y Él sabe que su rechazo del reino de paz va a llevar a Israel a un camino de resistencia y rebelión contra el imperio romano.
Eso llevará a la caída de la ciudad. Y es esta destrucción de Jerusalén la que Jesús representa simbólicamente al entrar al templo y expulsar a los vendedores de animales. Él pone un alto al sistema sacrificial y dice que esta casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones y será destruida. Por supuesto, este acto genera toda una serie de debates entre Jesús y los líderes de Israel, lo que lleva a la predicción de Jesús de que un día los ejércitos romanos rodearán la ciudad y la desolarán, y también al templo, todo dentro de una generación. Dicho esto, Jesús se aparta con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua. Es la cena simbólica anual sobre la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero. Así que Jesús convierte el pan y el vino de la cena en nuevos símbolos acerca de este nuevo éxodo. Su cuerpo partido, su sangre derramada, traerán liberación para el nuevo Israel de Jesús. Después de la cena, Jesús es arrestado y examinado delante de los líderes judíos, y luego sometido a juicio como uno que declara ser rey. Y Lucas enfatiza la inocencia de Jesús. Pilato, el gobernador romano, dice que Jesús es inocente 3 veces antes de ceder. Incluso Herodes, que reina sobre Galilea, no encuentra nada con qué acusar a Jesús, pero los líderes finalmente convencieron a Pilato de crucificarlo, así que eso hacen. Pero incluso en su dolorosa muerte, Jesús encarna el amor y la misericordia de Dios de los que tanto enseñó. Él ofrece el perdón de Dios a los soldados mientras lo crucifican. Y luego, cuando uno de los criminales ejecutados junto a Jesús se da cuenta de quién Él es, Él dice: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y las palabras finales de Jesús son una oferta de esperanza a un criminal humillado. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y así, con este último acto de generosidad y bondad, Jesús muere. Su cuerpo es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, algunos de los discípulos de Jesús vienen a la tumba para encontrarla vacía. Y hay 2 figuras angélicas ahí, diciéndoles que Jesús está vivo, que se ha levantado de los muertos. Así que se van completamente asombrados. Y es aquí donde Lucas cuenta una de sus historias más hermosas. 2 de los discípulos de Jesús están saliendo de Jerusalén hacia una ciudad llamada Emaús, y están desconsolados por la muerte de Jesús. Y de pronto, Jesús está ahí, caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Él les pregunta, ¿por qué están tan tristes? Y ellos empiezan a hablar de sus esperanzas, de que Jesús será el que redimirá a Israel. Pero ahora, Él está muerto. Todo fue en vano. Pero después, mientras Jesús cena con estos 2 discípulos, Él parte el pan para ellos, justo como lo hizo en la cena de la Pascua. Es en ese momento que ellos lo reconocen, y Él desaparece. Lucas está contando la historia para hacer una poderosa declaración acerca de seguir a Jesús. Cuando los discípulos de Jesús imponen su agenda y su perspectiva de la realidad sobre Jesús, Él permanece invisible y desconocido para ellos. Es solo cuando nos sometemos al reino de cabeza de Jesús que se representa en su cuerpo quebrantado en la cruz ofrecido en amor. Solo así podemos ver y conocer al verdadero Jesús. La escena final de este libro es otra cena. Jesús se aparece a sus discípulos y les explica a partir de las Escrituras del Antiguo Testamento cómo todo esto fue parte del plan de Dios, que el Mesías se convertiría en el rey de Israel al sufrir y morir por sus pecados y al conquistar su maldad al resucitar. Así que ahora, como el profeta Simeón prometió en el capítulo 2, el reino de Jesús saldría de Israel para que el perdón de Dios pueda ser anunciado a las naciones y que todos sean invitados a seguir a Jesús. Pero Jesús le dice a sus discípulos que esperen en Jerusalén por la venida del Espíritu para empoderarlos para esta nueva misión. Y esto, por supuesto, hace que sigas leyendo el 2º volumen de Lucas, el libro de Hechos. Pero por ahora, este es el Evangelio según Lucas. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe.
Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima a rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 19. Desde ese momento, Rey Agripa, no fui desobediente a la visión celeste. Ahendu, Shama Israel, obedece Israel. Hashe Ayapo. Entonces estábamos hablando y decíamos que el título principal, ¿verdad? O el mensaje principal es la obediencia, ¿verdad? El significado es que esta visión celestial es un encuentro divino que cambia la vida de las personas. Cambia. Porque él, podemos decirlo así, estaba desobedeciendo a Dios. O sea, oye posea. Ojo, encarcela acá. Vamos a ver una historia. Pero después de esta experiencia, dice Pablo, añandúa, experimenté la presencia de Dios. Upe besen diga tu agüero quiño, peña de yara, y acuese. Dica tu agüero quiño, peja endúa que amoimandana, agüero guatamandana, peala Pablo y añandeina. Entonces, dice, ese encuentro divino es el encuentro que cambia la vida de las personas y les da siempre un propósito, queridos amigos.
Si hay un encuentro con Jesucristo, ñande, yayapota, catuetebe, ñande, yara, ñande. Hay un propósito de vida. Hay algo que nosotros queremos hacer y debemos hacer. Por lo tanto, Jesús es el que le da esta misión, ¿verdad? A San Pablo, esta misión de ser primero su testigo. Por eso él está diciendo, en ese momento no fui desobediente. Tengo que transformar en primer lugar mi vida, queridos amigos. Tengo que transformar en primer lugar mi vida. Dejarme tocar por Dios. Porque si no, ya hay que la transformación es simplemente, ¿qué cosa? Pensamos que la transformación es simplemente, no sé, cambiar de camisa, ¿verdad? Y nada más que eso. Pero no hay transformación. Transformación es el hombre. Mi forma de pensar, mi forma de actuar, mis criterios, mis valores. Y entonces, transformando yo mi propia vida, como sucedió con Pablo, ¿verdad? De perseguidor, él se volvió, imagínense, querida amiga, él el number one en cuanto a predicador de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Y entonces, queridos amigos, ser fiel a la visión, ser fiel a lo que el Señor le estaba diciendo, esta visión celestial, implica siempre obedecer el propósito que Dios nos da. Para Pablo esto significaba seguir el llamado de Jesús y dedicarse a llevar el mensaje. Por eso él después va a repetir continuamente, ay de mí si no evangelizara. Oñando o poco ese lleva. Ustedes saben, queridos amigos, que justamente cuando sacerdote pajuetese, por primera vez, la amba pohamá, ¿verdad? Sobre todo trabajar con los jóvenes. Me invitaron, ¿verdad? Y me dieron esta obediencia. Agua, pues veces la escritorio, veces la escritorio, veo en la biblioteca, está la libro, y todo eran libros para leer con los jóvenes, ofrecerle a los jóvenes, estoy puro y veito lee. Entonces me voy, justamente saco uno, así estilo nomás, uno saco, y era justamente sobre San Pablo. Abrió el libro, en el prefacio. Comenzaba, ¿saben qué, queridos hermanos? Decía, ay si no evangelizara, ay si yo no evangelizara. Y después comenzaba a explicar, ¿verdad? Y la Pablo va ahí, ay si yo no evangelizara. Peante que nada me ya leo, bebé. Y todo lo que vino como consecuencia de esta frase tremenda, o mejor dicho, yo diría, esta ya fue la conclusión de Pablo después del encuentro personal con Jesucristo. A ver, esta fidelidad a la visión celestial es un compromiso constante con la vida personal nuestra que responde a la voluntad divina. Operaré con entonces Pepe la ya la Pablo lleva o poco ese. Tengo pues está hoy ciegos y en su historia. O Pepe lleva hindú, y por eso dice, desde ese momento, Rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, a la visión celeste. Es decir, comencé a entender lo que Dios me estaba pidiendo. Operar como pedirle a Pablo, ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no evangelizara. Porque se añandú, se agüerupe, se le coebe, a opearla y cual que sea, ñandillara topoco y vendré. A veces el cambio y la transformación de nuestra humanidad. El reino de Dios que se cumple en nuestra historia. Queridos amigos, me despido de usted y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.